Hola, buen día. Mi nombre es Lina Mujica y el día de hoy voy a explicar las diferentes estrategias publicitarias entre Red Bull y Vive 100. Comencemos. Entonces, Red Bull. ¿Qué es la marca Red Bull? Red Bull GmbH es una compañía con sede en Austria que vende la bebida energética Red Bull con 10.410 empleados en más de 167 países. ¿Cómo fue creada? El fundador de Trich visitó en 1982 Tailandia y descubrió que Krating, una bebida energética tailandesa de origen japonés, usada para llevar el jet lag. Entre 1984 y 1987, Matt Strix y Chaleo, que era el propietario de la bebida energética tailandesa, fundaron Red Bull GmbH. Podría haber sido construida como una compañía de marketing más tradicional. Al comienzo, Red Bull repartía latas gratis a estudiantes universitarios como intento de publicidad viral. La estrategia dio frutos con el siguiente aumento de ventas. Fue una manera de generar el voz a voz. Quizás con otro tipo de campaña no hubieran crecido de manera tan exponencial, pero en resumidas cuentas, sí pudo haber comenzado con una publicidad más tradicional por panfletos, publicidad de televisión, radio, pero digamos que no hubiera impactado de la misma forma a su público objetivo. Entonces, hablemos un poco de la audiencia de Red Bull. Red Bull ha sido conocido por sus estrategias publicitarias dirigidas a jóvenes adultos con vidas agitadas y de ciudad, e igualmente que por personas que realizan deportes. Ahora, esta publicidad tradicional quizás podía ser efectiva para la audiencia target que tiene Red Bull, que son jóvenes aproximadamente entre 20 y 35 años, pero al hacer una tipos de estrategias publicitarias menos tradicionales o poco convencionales, ha podido llegar a donde está ahora. Quizás si hubiera utilizado métodos más tradicionales, no estaría o no hubiera sido su crecimiento de manera tan exponencial como lo fue. Ahora, comparemos un poco Red Bull y Vive 100. Red Bull que está en prácticamente todas partes, está en Europa, Canadá, Estados Unidos y también en los países más importantes de América Latina, mientras que Vive 100 está multinacional de bebida energética, pero más que todo en el lado latinoamericano, ¿no? Entonces, por el lado de Red Bull, como mencionábamos antes, su público objetivo es una audiencia joven y ellos realizan estrategias publicitarias poco convencionales. Entonces, ya habíamos mencionado que ellos comenzaron repartiendo latas gratis de Red Bull. Podemos observar, yo inclusive aún recuerdo estos carros de Red Bull y recuerdo que repartían latas. Estos carros siempre estaban en sitios estratégicos, no era como que estuvieran en cualquier parte repartiendo latas, sino estaban en los sitios estratégicos donde se encontraba la audiencia que ellos querían alcanzar, es decir, jóvenes. Estaban en universidades, en ferias, festivales, conciertos o cerca de bares. Algunas otras estrategias que han utilizado es hacer minibares que los arman y desmontan en sitios estratégicos y obviamente siempre mostrando la marca de Red Bull y que Red Bull es el que patrocina estos pop-up bares, por así llamarlos. También ellos tienen una carrera de carros locos patrocinado por Red Bull, que la han realizado en diferentes países. También tienen un festival y también uno puede ver en diferentes festivales, incluso por ejemplo en Bogotá podemos encontrar también la carpa de Red Bull en el Rock al Parque, por ejemplo, pero en este caso de este ejemplo específico, ellos están en un festival que también ellos patrocinan y realizan y ponen dentro del mismo naming del festival el nombre de Red Bull. Otros tipos de estrategia que han utilizado es patrocinar diferentes deportes, tanto extremos como cotidianos, por así decirlo, carros de carreras, deportes de motos, que esto es cross, no me acuerdo, pero es el deporte
de motos y también de paracaidismo. Y después de, digamos, que Red Bull se estableció de una manera más estable con su audiencia, también empezó a utilizar tipos publicitarios más tradicionales como videos publicitarios en televisión. En el caso como el que ya conocemos de Red Bull te da alas, esta publicidad tuvo, después de un tiempo, tuvieron que quitarla ya que fueron demandados por el hecho de que Red Bull literalmente no da alas a quien lo consume, entonces tuvieron que quitar su eslogan, pero también fueron muy conocidos por sus videos publicitarios. em, Todos eran animados y siempre terminaban con su eslogan de que Red Bull te daba alas o la capacidad de volar por sus características energéticas de su bebida. Ahora hablemos un poco de Vive 100. En el lado Vive 100, digamos que ellos no han realizado estrategias tan poco convencionales como Red Bull, sino más tradicionales, es decir, panfletos, vallas publicitarias, pautas comerciales en televisión y demás. Entonces podemos ver algunas imágenes de Vive 100. Ellos siempre, la idea es utilizar el 100 de su nombre como 100% de energía, energía al 100, digamos que su lema o eslogan va hacia ese lado. Ellos también han hecho publicidades en pautas de videos con deportes extremos, pero digamos que no han patrocinado eventos o no se han establecido en eventos donde esté su audiencia target, como lo ha hecho Red Bull, de estar en festivales, universidades o inclusive realizar y crear los festivales o eventos como el de los carros locos. Vive 100 se va más hacia el lado más tradicional, con los panfletos, las vallas, los anuncios, obviamente recalcando el precio, que es esto, digamos es bastante latinoamericano. Y nada, más que todo, perdón, Vive 100 se queda más en el lado tradicional. Bueno, ¿cómo puede crecer Red Bull en el futuro dado los desafíos de una categoría madura? Red Bull es una marca bastante reconocida en el mercado. Otras formas de crecer su marca sería llegar a un público más adulto, entre los 40 y 55 años, así como llegó a los bares y festivales para llegar a la audiencia joven, puede llegar a las corporaciones o calles transitadas de oficinistas para llegar a una audiencia más adulta. Tiene la capacidad de competir con las principales marcas considerando sus recursos. Red Bull tiene la capacidad de competir con otras principales marcas y tiene los suficientes recursos para ello. Ya están establecidos en Europa, Estados Unidos y los principales países de Latinoamérica, entonces sí, sin problema, ellos podrían seguir compitiendo. ¿En qué segmentos están las mayores oportunidades de crecimiento? En una audiencia más adulta, como lo mencioné anteriormente, que se encuentran en el pico de su vida laboral. No solo necesitas energía para seguir festejando, divirtiéndote, como lo muestran más que todo para la gente joven, por lo de los festivales, carros locos, deportes, sino también para seguir tu rutina diaria y más en la era del inmediatismo, ¿no? Donde el trabajador les exigen como una máquina. Entonces, Red Bull podría aprovecharse de esa situación actual y llegar a esa audiencia, sobre todo de que como Red Bull comenzó a mediados de los, bueno, finales de los 90, comienzos de los 2000, podría aprovecharse de que su audiencia ya está envejeciendo y ya no está festejando igual que antes. Entonces puede hacer uso de que la audiencia que conoció al comienzo ya no está joven y llegar a esta nueva audiencia adulta que antes los conocía y hacer uso de que ya los conocían y que pueden seguir acompañándolos en sus otros momentos de vida, por así decirlo. ¿Qué pueden aprender las principales marcas de Red Bull? ¿Funcionaría esta estrategia para Vive 100? Bueno, primero, la primera enseñanza que nos deja es ir directamente hacia el público objetivo e interactuar con él. Es decir, ellos fueron y regalaron su producto a los universitarios, se establecieron en universidades, luego fueron a los bares
y después de los bares empezaron con los festivales, eventos deportivos y eventos alternativos como lo fue lo de los carros locos. Eso es ir directamente hacia su público. Segundo, adopta los valores e ideales de su audiencia target para generar empatía y conexión. En todo el estilo de Red Bull, desde la publicidad que hacían de que te da alas, de que fueran caricaturas, el estilo de la caricatura, la misma imagen de la lata, los colores de la lata, todo eso le da un aspecto juvenil, energético, rápido, que atrae y se conecta con su audiencia. Tercero, una vez reconocido por su audiencia, establécete en los espacios en donde transitan. Bueno, Red Bull lo sigue siendo a pesar de que ya es una marca muy reconocida. Aún podemos ver su logotipo en bares, aún podemos ver la neverita de Red Bull en bares y también en universidades o en cafés de universidades. Es decir, que ellos siguen replicando, no solo se quedaron en el momento inicial, sino lo mantienen, son constantes. Cuarto y último, para reforzar tus estrategias, haz uso de publicidad tradicional. Es decir, Red Bull pudo haberse quedado simplemente con sus publicidades poco alternativas, o bueno, poco tradicionales más bien, perdón. Y lo que hizo fue empezar también a utilizar las tradicionales. Una vez hizo todo lo alternativo de ir a festivales, hacer festivales y demás, también utilizó la publicidad tradicional para mantenerse en la mente de sus consumidores y traer a otros tipos de consumidores que consumen también publicidad tradicional. Es una excelente estrategia y es una buena forma de mantener, por así decirlo, la cadena del consumo del producto de ellos. ¿Funcionaría esta estrategia para Vive 100? Sí, Vive 100 podría utilizar este tipo de estrategias poco convencionales o no tradicionales para aumentar su alcance y llegar a públicos fuera de Latinoamérica. Y sería excelente para ellos. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi presentación.